¡Ey! ¿Qué onda, gente? Aquí Fanfos con un nuevo capítulo de este fanfic. Antes de comenzar, un saludo para Shino Suki. Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Hyperguy, quien es el autor intelectual, link a su página de fanficción en la descripción. Encrucijada dorada. XXXXX. Maldita sea, odio estos trabajos, dijo James mientras cerraba las puertas dobles de una oficina bastante lujosa. Esculturas y pinturas se alineaban en las secciones de las paredes que no estaban cubiertas por estanterías. Pero hiciste lo correcto al despedir a tu esposa e hijos. No quiero que vean este desagradable asunto. James se giró para ver a un hombre bastante corpulento sentado detrás de un escritorio. Estaba sudando profusamente mientras miraba su escritorio, anticipando lo que estaba por venir. Pensar que alguien pagó a los grises para que vinieran por mí. ¿Qué hice para merecer esto? El hombre preguntó a nadie en particular. No podría decírtelo, pero ofreció un montón de dinero por tu cabeza, así que no preguntamos nada al respecto. James giró el cilindro de su revólver y rápidamente cargó una sola bala. Deteniendo el movimiento justo cuando una bala dorada estaba detrás del cañón, James apuntó el arma hacia el hombre de negocios. ¿Algunas últimas palabras? ¿Los recordarías si te lo dijera? Respondió con disgusto, haciendo que James se riera un poco. No, pero descubrí que hace que la gente se sienta un poco mejor antes de morder el polvo. James luego hizo clic en el martillo y apuntó. Tal vez puedas preguntarles si eso los hizo sentir mejor por mí. Un fuerte estruendo resonó por toda la habitación, haciendo que los pájaros de los tejados revolotearan presas del pánico. James se quedó así por un momento, simplemente apuntando su revólver humeante al hombre de negocios ahora muerto antes de colocarlo lentamente dentro de su funda en su cadera. Dio un profundo suspiro y se dejó caer en una de las sillas en la esquina de la habitación. Apoyando los codos en las rodillas, el gris se cubrió la cara con las manos. Odio este trabajo, ¿sabes? Matar gente, eso es. Cada vez que le disparo a alguien, se lleva un poco de mí. James levantó la vista hacia el cadáver del hombre de negocios y descubrió que no se había movido, para alivio del pistolero. Un mercenario no es una buena ocupación para un hombre de familia, pero alguien como tú no sabría nada de eso. Solo eres un hombre honesto que miró a algunas personas poderosas de manera equivocada. James se puso de pie y caminó hacia el lado del escritorio donde había una ventana empotrada en la pared. La calle de la ciudad afuera le hizo saber que todavía estaba dentro de la ciudad de Yarkel. Lamento el dolor que le he causado a tu familia. Espero que aprendan a olvidar como el resto de nosotros. Ni 5 segundos después, la puerta de la habitación se abrió de golpe y aparecieron 3 policías militares blandiendo sus armas. Todos al suelo. Gritó una mujer, claramente la líder del escuadrón, pero todo lo que encontraron fue un cadáver y una ventana abierta. James aterrizó en el techo del edificio cercano antes de mirar hacia atrás a la ventana de la que acababa de salir. El trabajo estaba hecho. Ahora todo lo que tenía que hacer era pasar desapercibido por un tiempo y salir de la ciudad una vez que la policía militar se calmara. Atravesando los techos de la ciudad, James se detuvo abruptamente cuando una figura sombría aterrizó frente a él. Afuera estaba oscuro y la única luz provenía de las luces de la calle detrás del manto oscuro. ¿Cómo puedo ayudarte? James preguntó mientras su mano se cernía sobre su revólver en su cadera. La voz era femenina, pero esto no ayudó al Grey a saber quién estaba frente a él. Eres un gris. Los ojos de James se entrecerraron mientras miraba a la chica. ¿Y tú eres un soldado, Aincha? Así que finalmente encontré uno. El manto oscuro bajó su capucha para revelar cabello naranja oscuro y ojos esmeralda llameantes. Vas a responder algunas preguntas. Oh. ¿Y cuáles son esas preguntas, señorita? ¿Te suena el nombre Naruto? Podría, dependiendo del precio. James respondió con una sonrisa. La soldado solo gruñó mientras miraba al gris. ¿Tienes un nombre de chica soldado? Petra. Bueno, Petra, si no te importa, estoy un poco ocupado, pero si quieres acompañarme, estoy seguro de que podemos llegar a algún tipo de acuerdo. Con eso, los dos salieron disparados hacia el funcionamiento interno de la ciudad. Aterrizando en un callejón, James miró a su alrededor antes de volver su atención al soldado.
Ahora, ¿dijiste algo sobre Naruto? ¿El ángel de la muerte que la fábrica de rumores lo acuñó? Ahora, ¿por qué un soldado solitario de Survey Corps como tú querría información sobre alguien como él? No estoy aquí para gritarle mi misión a un Gray al azar. ¿Tienes alguna información sobre Naruto o no? Con cada palabra que pasaba, el temperamento de Petra se hacía más y más grande. James levantó las manos en fingida rendición. Ahora detén tus caballos, pequeña dama. No estoy aquí para entrometerme, pero los Gray necesitamos saber acerca de nuestros clientes antes de aceptar un trabajo o vender información. Pensé que tu escoria aceptaría cualquier trabajo por el precio correcto. Si las duras palabras de Petra tuvieron algún efecto en James, ella no podía verlo. Y normalmente lo hacemos, pero verás que no solo vendemos información sobre amigos por nada. Los ojos de Petra se entrecerraron ante las palabras de Gray. Amigos. Eso es Naruto para esta escoria mercenaria. Calmándose, Petra continuó. Bien. ¿Qué necesitas para tu ayuda? ¿qué de hecho? James miró al aire mientras pensaba qué preguntar. Dinero, para uno, y la razón para buscar al hombre más notorio del reino. ¿Cuánto dinero? Depende de la información. Petra quería golpear al gris, pero se contuvo. Pero primero tienes que decirme por qué quieres saber sobre nuestro asesino de titanes residente. Petra miró hacia el callejón empedrado por un momento mientras pensaba en una respuesta decente. Él debe haber torcido tus entrañas en todos los sentidos si estás así de colgado de él. Callarse la boca. Petra dijo en voz baja y peligrosa. James solo negó con la cabeza ante la amenaza. Si bien no sabía por qué este único soldado de Survey Corps estaba tan interesado en Naruto, no hacía falta ser un genio para entender que Petra tenía un interés personal con el rubio. Naruto le dio la espalda a la humanidad cuando obstruyó nuestras operaciones en Stoes, y ahora es aún más notorio dentro del ejército cuando ayudó a Grace a defender su base en los pantanos del sureste. James simplemente frunció el ceño con los brazos cruzados. Claramente divertido por las palabras acaloradas que salían de la boca de Petra. Si bien es de conocimiento común dentro de los Gray y el ejército, la mayoría de la población no conoce la relación actual de Naruto con el ejército, ya que se declaró públicamente que la operación dentro de Stoes fue un éxito que sacó a la luz que había híbridos entre la población mientras el ataque en su base se mantuvo bajo llave. Petra estaba cada vez más acalorada por segundos, pero un suspiro escapó de los labios de Gray. El soldado miró hacia arriba para ver a James frotándose la nuca. Mira, tengo la sensación de que sé lo que quieres preguntar, pero tengo demasiado miedo de preguntarlo. ¿Eso, o tienes órdenes que te dicen que no lo hagas? Petra estaba a punto de decir algo, pero James habló antes de que pudiera. En cualquier caso, no puedo decirte nada sobre lo que él y esa parlamentaria rubia están haciendo, pero puedo mostrarte dónde los vi por última vez. ¿Cómo puedo confiar en ti? Si vas a pagar la cuenta, entonces no tengo ninguna razón para no mostrarte. La dura mirada de Petra hizo que el hombre suspirara una vez más. Solo llámalo un presentimiento, supongo. ¿Eso es todo? ¿Vas a aceptar el dinero y vender a tu amigo? Con un encogimiento de hombros, James se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la calle más allá. Como dije. Solo un presentimiento. XXXXX. ¿Te hice sentir orgulloso, papá? ¿Traje felicidad al mundo como lo hiciste tú? Yo. Pase lo que pase, siempre te admiraré. Golpeé mi mano contra un árbol cercano, haciendo que su corteza crujiera bajo la presión. Matar a tu propio hijo de esa manera. ¿Quién hubiera pensado que harías algo tan horrible? Mis ojos se clavaron en la sombra mientras caminaba a mi lado a través de los bosques gigantes alrededor del lago brumoso en el área suroeste del reino. ¿Qué? ¿No vas a contestar? ¿Recuerdas lo que te dije en el calabozo? La sombra de ojos lavanda y carmesí frunció el ceño ante mis palabras. Sí, pero eso no impedirá que intentemos recuperar al Naruto-kun que conocemos y amamos. Entonces eres un tonto. Me di la vuelta para ver a Annie más adelante dándome una mirada preocupada. ¿Qué? ¿Era qué? Preguntó Annie, pero simplemente pasé junto a ella sin decir una palabra. Annie miró fijamente mi espalda mientras continuábamos desplazándonos por el denso bosque. Finalmente, corrió hasta mi lado y me miró. Lo siento. No lo estés. No te estoy culpando por nada. Aún así volvimos a hundirnos en el silencio una vez más cuando quedó claro que quería dejar el tema. Creo que la estás asustando. La sombra comentó mientras revoloteaba alrededor de Annie.
observando a la chica con interés. Ignoré la sombra y mantuve mis ojos fijos hacia adelante. Para su disgusto, no puedes ignorarnos para siempre. Un día volverás con nosotros. Con eso, la sombra desapareció en las profundidades de mi subconsciente que se desmorona. Tal vez algún día regrese a donde describe este producto de mi locura, pero todavía no. No cuando todavía había trabajo por hacer. Si necesitas algo. La voz de Annie me sacó de mis pensamientos. Solo házmelo saber. Estoy aquí para ti. Después de otro período de silencio, finalmente respondí, gracias. El silencio entre nosotros se volvió cómodo después de eso. Finalmente encontramos un camino y poco después un pequeño pueblo enclavado entre árboles altos. Estos helechos y pinos eran tan altos que arrojaban al pueblo adormecido en una sombra casi perpetua. Una suave brisa sopló a través del bosque, haciendo susurrar las hojas de arriba y empujando los carteles colgantes frente a sus negocios. Varias personas paseaban por la única calle hasta sus casas o lugares de trabajo. Todos tenían una sonrisa en sus rostros mientras interactuaban con las personas cercanas a ellos. Creo que nunca he estado aquí, comentó Annie, tratando de averiguar dónde estaban para poder señalar su ubicación en su mapa mental. Annie se puso rígida cuando sintió que mi mano se aferraba a la parte posterior de su capucha. Lo jalé hacia abajo para revelar su cabello rubio al mundo. ¿Qué pasa? Cuando miró hacia un lado, Annie notó que yo también me había quitado la capucha. La gente comenzará a cuestionarnos si caminamos por ahí escondiendo nuestras caras. Pero, ¿y si alguien nos reconoce? El soldado miró a la gente que nos rodeaba. Algunos de los cuales nos estaban dando miradas extrañas. Cualquiera de ellos podría saber quiénes eran y, si eso es cierto, alertarían a la guarnición real local. Aumentando la ansiedad ya creciente de Annie. Una gota de sudor se deslizó por su sien mientras miraba a los que la miraban, pero sus pensamientos penetrantes se detuvieron cuando una mano se colocó sobre su hombro. Mírame, ordené, haciendo que la chica rubia se volviera hacia mí. Relájate. Nadie aquí sabe quiénes somos. Pero las miradas que nos están dando, Annie miró a las personas que nos habían estado mirando, pero algunas de las cuales habían vuelto a lo que estaban haciendo antes. Solo tienen curiosidad. Oye. Apreté su hombro suavemente, haciendo que Annie volviera a mirarme. ¿Estamos bien, de acuerdo? Confía en mí. De acuerdo. Annie se miró los pies como para ocultar su rostro. Los únicos que nos buscarían serían los militares y cualquier guarnición real que haya estado prestando atención a los informes emitidos por Survey Corps and Garrison. Aquí, sin embargo, no había guarnición militar o real, por lo que no había necesidad de preocuparse. Ahora busquemos un lugar para quedarnos. Está oscureciendo y me gustaría dormir en una cama por una vez. Annie solo asintió con la cabeza en señal de aceptación mientras me seguía hacia lo que parecía una posada de 2 pisos. Al entrar un joven, tal vez de unos 20 años, se sienta detrás del mostrador. Tenía ojos color chocolate y cabello gris oscuro y parecía aburrido con el lápiz con el que estaba jugando como un indicador claro. Hola. Sobresaltado, el hombre levantó la cabeza para vernos parados frente al escritorio. No me asustes así. Cuando le di una mirada desconcertada, simplemente suspiró. ¿Cierto? Bueno, supongo que estás buscando una habitación. Asintiendo con la cabeza, el hombre revisó las llaves que colgaban de la parte posterior de la pared. Tenemos muchas vacantes. No hay muchos viajes por aquí. El hombre simplemente negó con la cabeza mientras buscaba una llave. Si estuviera aquí hace una semana, estaría diciendo algo diferente, pero no en este momento. Little Greenwood está fuera del camino para la mayoría de los viajeros. Visita el lago Brumoso. Dado que somos el pueblo más cercano, tenemos muchas personas que viajan aquí y se instalan en nuestra posada antes de ir a acampar a lo largo de sus orillas. Se volvió y me miró de arriba a abajo. Supongo que eso es lo que estabas haciendo. La mayoría de la gente ya ha regresado y está de camino a casa porque el otoño está a la vuelta de la esquina. Algo como eso. Comenté cuando el hombre pensó que vislumbró a alguien detrás de mí y se movió para ver. ¿Y a quién tenemos aquí? Una sonrisa astuta apareció en sus rasgos. Annie le dirigió una mirada extraña mientras se apoyaba contra el mostrador. Me llamo Thomas. Encantado de conocerte, Cha. Annie me miró, pero yo simplemente me encogí de hombros. Annie, dijo la rubia a regañadientes. Bueno, Annie, ¿qué tal si te doy un recorrido por...? Estoy bien. No te apresures a rechazar mi oferta. Hay tantos lugares pequeños que pueden sorprenderte. Dije que estoy bien.
Annie regresó, un poco más acalorada. Al ver que Thomas iba a persistir, abracé a Annie de costado, quien inicialmente se puso rígida pero finalmente se relajó. Lo siento, pero mi hermana pequeña puede desconfiar de aquellos que conocemos por primera vez. Lo comenté. Oh, eres su hermano. Puedo ver el parecido. ¿Qué diablos? Y yo pensando. Golpeando a su hermana justo enfrente de él. Espera, ella es una soldado. ¿En qué me he metido? ¿Te importa si tenemos dos? Una. Intervino Annie. Le envió una mirada curiosa antes de continuar. ¿Una habitación? Thomas miró entre nosotros, pero se encogió de hombros. Claro, pero solo tenemos habitaciones con camas individuales. ¿Estás seguro de que está bien? Preguntó Thomas. Está bien. Annie dijo antes de tomar la llave de la mano de Thomas y subir los escalones. Gracias. Dije antes de seguir a Annie por las escaleras. Al encontrar la puerta abierta, me muevo y veo a la chica quitándose el equipo. ¿Todo bien? Estoy bien. Ella responde mientras me apoyo contra el marco de la puerta. Mi expresión en blanco debe haber contenido algo porque Annie hizo un audible antes de alejarse. Es solo que yo cerró los ojos y trató de expresar mejor sus palabras. Al ver su lucha, dejé escapar un suspiro y negué con la cabeza. Annie. Su nombre la hizo volverse hacia mí. Puedo adivinar cuál es el problema aquí, pero no quiero entrometerme. Ambos tenemos nuestros problemas, y ambos sabemos eso el uno del otro. Solo quiero que sepas que, pase lo que pase, no iré a ninguna parte. Una pequeña y suave sonrisa se extendió por los rasgos de Annie. Sus manos, previamente apretadas en profundos pensamientos, se soltaron. Porque tendrás mi espalda mientras tengas la mía, ¿verdad? Asentí con la cabeza ante sus palabras. Ahora vamos a tomar algo para comer y le diré a Thomas que necesitaremos un catre. Dije mientras me giraba para salir por la puerta. Claro. Me muero de hambre. Annie respondió antes de seguirme por los escalones. Después de pedirle un catre a Thomas, volvimos a las calles y comenzamos a buscar un lugar para comer. No había mucho aquí, un par de comedores familiares y un bar, así que decidimos colarnos en uno de los comedores para cenar. Después de ordenar miré la ropa de Annie, para su leve vergüenza. ¿Qué estás mirando? Solo tienes tu uniforme militar, ¿verdad? La cabeza de Annie se movió hacia arriba y hacia abajo en señal de afirmación. Necesitas un nuevo juego de ropa. ¿Qué tiene de malo mi uniforme militar? Si quieres pasar desapercibido, necesitarás algo de ropa de civil. La capa está bien, ya que puedes hacerla pasar por una capa de lluvia, pero el uniforme debe estar oculto. Insistí cuando supe que iba a objetar. Y no siempre puedes usar tu capa para ocultar tu uniforme. Annie refunfuñó algo por lo bajo, pero asintió con la cabeza después de un momento. No estoy usando un vestido. Lo que quieras ponerte. Mientras puedas pasar desapercibido. ¿Y tú? ¿Te vas a cambiar? Bajé la mirada a mi ropa pensativa. Llevo mucho tiempo usando la misma ropa. Cambiando ahora. No, creo que me quedaré con lo que tengo. ¿Por qué no? La gente podría reconocer tu capa negra. Son sentimentales para mí, supongo. Tiré un poco de la tela, haciendo que el conjunto se moviera ligeramente. Annie se dio cuenta y simplemente asintió con la cabeza en comprensión. Bien, iremos a comprar ropa después de comer. Annie dijo a regañadientes. Y aquí estamos. Espero que ustedes dos disfruten. Dijo el mesero después de colocar nuestros platos de comida frente a nosotros. Rápidamente se fue para darnos algo de privacidad. Mientras comíamos me di cuenta de que Annie estaba tratando de decir algo. Fruncí el ceño mientras la veía intentar sacar algo, pero se estaba conteniendo a propósito. ¿Algo en tu mente? Es solo que, todavía estoy en estado de shock por la edad que tienes. Incliné mi cabeza hacia un lado mientras pensaba. Tomando mi silencio por otra cosa, Annie fue a reparar el falso daño que había hecho. No es que no te crea. ¿Por qué lo hago? Es solo que... ¿extravagante? ¿Loco? Annie parpadeó cuando una pequeña sonrisa adornó mis rasgos. Sí, entiendo. ¿Por qué crees que no le he dicho a nadie? ¿Soy el primero? Preguntó Annie, ligeramente sorprendida. Bueno, no el primero. Junto a Annie apareció la sombra de antes. El primero en mucho tiempo. Mis ojos se lanzaron a la sombra negra, pero sonrió de todos modos. Annie captó el movimiento de mis ojos, pero solo miró hacia atrás confundida. ¿A quién más le dijiste? Yo. Parpadeé y luego había alguien más sentado frente a mí. Una chica con cabello rubio brillante y ojos verde esmeralda. Ella me sonrió y dijo algo que nunca llegó a mis oídos. Oh. Mira a quién tenemos aquí.
La sombra comentó mientras miraba la aberración ante mí. Otro parpadeo y la chica se transformó de nuevo en mi compañero. ¿Naruto? Unos cuantos parpadeos más y mi mente volvió de su aturdimiento. ¿Dijiste algo? Le di una mirada distante, haciendo que Annie se viera un poco molesta. Acabas de robar esa línea y ni siquiera lo sabes. La sombra gruñó a mi lado. Suspiró antes de desaparecer una vez más. Annie me dio una mirada sospechosa antes de tomar otro bocado de su comida. Bueno, espero que haya una buena tienda de ropa por aquí. Si no lo hay, entonces encontraremos algún lugar que lo sea. Respondí. Nuestra comida terminó en poco tiempo y con ella pagada comenzamos a caminar por la única calle que abarcaba su único camino. Parece que solo hay una tienda de ropa. Busquemos algo y acabemos con esto. Le di a Annie una mirada curiosa, haciendo suspirar a mi compañera rubia. Nunca me ha gustado comprar ropa como las otras chicas. Tampoco puedo imaginar que mi casa esté demasiado entusiasmado con la perspectiva. Sí, realmente nunca hablé mucho con mi casa, aunque no puedo evitar estar de acuerdo. Annie me observó mientras me acercaba a una tienda que tenía diferentes tipos de ropa colgada al frente. Se exhibieron pantalones, faldas, vestidos, camisas, todos de diferentes colores. Ni siquiera sé qué me quedaría bien. No me mires. He estado viviendo fuera de los muros y la moda tiende a cambiar rápidamente. Mirando a mi alrededor, vi a algunas personas paseando por la calle, pero ninguna de la edad de Annie. Supongo que siempre podemos preguntar. ¿Podemos obtener ayuda? Dije en la tienda. Un sonido de arrastre irradió desde la parte trasera del edificio antes de que una niña, tal vez 1 o 2 años menor que Annie, se nos acercara. Tenía cabello largo y negro y ojos verdes con una falda y una camisa sin mangas que la llenaban. Hola. Mi nombre es Lena. ¿Cómo puedo ayudarte hoy? La chica preguntó con una brillante sonrisa. Mi amigo aquí está buscando ropa nueva. Hice un gesto a Annie, que estaba mirando un par de pantalones. ¿Ella es tu hermana o algo así? Preguntó Lena, haciendo que Annie se estremeciera por razones desconocidas. Ella es. ¿Por qué? La sonrisa de la chica volvió a brillar mientras negaba con la cabeza. Oh, no hay razón. De todos modos, vamos a encontrarte algo para ponerte. Dijo Lena mientras arrastraba a Annie a la tienda. No quiero usar un vestido. Annie gritó mientras Lena tiraba hacia la parte trasera de la tienda. Me reí entre dientes ante la vista antes de mirar por encima de algunos de sus otros usos. Varios gritos resonaron hacia mí seguidos de risitas cuando finalmente vi un envoltorio escondido debajo de una chaqueta. Curioso, lo saqué y le di un vistazo. Era un largo trozo de tela negra que se parecía vagamente a... Ese no es el punto. Sabes que ponerte tu ite es un testimonio de respeto hacia un compañero Leaf Shinobi. Parpadeé y una placa de metal plateado apareció en la tela negra en mis manos. Un símbolo en forma de una extraña hoja apareció en el plato. Ese es. Pues, ¿qué piensas? Con otro parpadeo, el plato desapareció. Mirando a mi lado, vi a Annie avergonzada parada frente a mí con una sonriente Lena asomándose por detrás de ella. Era un arreglo simple, considerando todas las cosas. Un par de pantalones color khaki, una camisa negra de manga corta y una sudadera con capucha azul marino. Su cabello estaba recogido en una cola de caballo que acabo de notar que había crecido desde que la salvé del cuerpo de inspección. Traté de hacer que se vistiera más moderna. Revelador. Annie intervino. Ropa. Pero ella es terca. Con un cuerpo como el de ella podría conseguir a cualquier hombre en el reino. Lena continuó como si la rubia no hubiera dicho nada. Te ves increíble, Annie. Comenté, haciendo que la rubia se sonrojara un poco. Gracias, murmuró Annie mientras giraba la cabeza hacia un lado con clara vergüenza. ¿Y qué tienes ahí? Preguntó Lena mientras se acercaba a mí para ver lo que estaba sosteniendo. Estaba colgando de una percha por sí mismo. Respondió antes de dárselo a la chica. Parece que pertenecía a otro equipo que se compró. Probablemente se dejó atrás porque el dueño no lo quería. Lena me lo devolvió y me guiñó un ojo. Puedes quedártelo si quieres. Fruncí el ceño ante el joven adolescente. Si tuviéramos que venderlo solo, apenas obtendríamos un retorno. Ya veo, bueno, gracias. También es porque me gustas. Parpadeé ante las palabras de Lena antes de que sus mejillas se encendieran. Quiero decir que pareces una buena persona. Oh hombre, Annie suspiró y colocó el dinero requerido para su ropa en las manos de Lena. Vamos. Annie dijo antes de alejarse de la tienda con una bolsa en la mano.
probablemente más pares de ropa similar a la que está usando ahora. Gracias por tu ayuda, Lena. Con eso yo también seguí a mi hermana. Vuelve cuando quieras. Lena gritó detrás de nosotros mientras saludaba por encima de mi hombro. Siguiendo el paso de mi compañero, caminamos en silencio hacia nuestra posada. Tararé, haciendo que Annie me mirara. ¿Qué? O nada. Solo pensando. Annie me dio una mirada molesta antes de volver al frente. Rápidamente encontramos nuestro camino de regreso a la habitación donde se podía ver un catre instalado cerca de la ventana. Incluso compartir una habitación con ella. ¡Qué atrevido, Naruto-kun! Templé rápidamente la ira que estaba en el borde de mi lengua antes de soltar un largo suspiro. ¿Cansado?, preguntó Annie. ¿Cansado de algo?, murmuré mientras me quitaba la capa de los hombros y la colgaba en la percha cercana. Oye, gritó la sombra, poniéndose en mi cara con una cara de enojo. ¿Por qué estás siendo así? Solías. Vete. Fue una sola palabra la que se pronunció, pero el tono era oscuro y amenazante. La sombra parpadeó en aparente sorpresa. Annie también pareció sorprendida por mi repentino tono amenazador. Estoy bien. Annie comenzó a moverse hacia la puerta, pero mi mano cayó sobre su hombro haciendo que el híbrido se estremeciera. Esto fue suficiente para evitar que la rubia se fuera, pero yo. La sombra continuó. Ahora. Con una mirada de dolor, la sombra comenzó a desvanecerse. Encontraremos una manera, Naruto-kun. No importa qué. Con eso, la sombra negra desapareció una vez más. El silencio barrió la habitación como una brisa fría de invierno. Solté mi mano y Annie se alejó de mí. No se atrevía a hablar de lo que acababa de ocurrir, pero podía adivinar. Hace mucho tiempo sentí amor hacia otro. La cara que hizo después de decir esas palabras, le dolía el alma verlo con tanto dolor, pero no había nada que pudiera hacer. Annie nunca fue alguien que entendiera los asuntos del corazón como otros, pero incluso ella podía decir cuál era el problema. Incluso ahora, esos recuerdos enloquecedores continúan atormentándolo de una manera muy física y la devoraba sabiendo que no podía hacer nada. ¿Quieres? Annie lo intentó de todos modos. Era lo menos que podía hacer por todo lo que él había hecho y sigue haciendo por ella. Descansa, Annie. Declaré antes de acostarme en el catre, sin ver el ceño fruncido adornando las facciones de Annie. Tenemos que ponernos en marcha temprano en la mañana. Está bien. Buenas noches, Naruto. Annie dijo suavemente antes de moverse hacia su propia cama. Tal vez fue demasiado pronto. Lo que sea que sucedió allí abajo en esa mazmorra realmente lo sacudió. Él vendrá a ella cuando esté listo. Derecha. XXXXX. Fiel a las palabras de Naruto, estaban en el camino una vez más y se dirigían, ¿a dónde se dirigían? Annie no lo sabía y tenía miedo de preguntar. Bueno, miedo no era la palabra adecuada para explicar por qué se abstenía de preguntarle a su compañero. Aún así, el comportamiento de Naruto reflejaba cómo era cuando atravesaban la mazmorra aparentemente interminable. Por un momento, después de que los dos regresaron a la superficie, Naruto pareció volver a ser como era antes, pero ahora ese no era el caso. Los murmullos silenciosos y las miradas acaloradas a la nada parecían estar siempre presentes para su compañera rubia. Cuando los compañeros de viaje pasaban, una máscara se deslizaba en su lugar y de repente estaba brillante y soleado, pero cuando pasaban, la máscara se deslizaba y esos ojos azules brillantes se volvían opacos y sin vida. A Annie le dolía ver por alguna razón desconocida. Por favor, solo detente. La repentina ruptura de su silencio hizo que la chica rubia se sobresaltara un poco. Al volverse hacia la fuente de la voz, Annie pudo ver que el manto oscuro le cerraba los ojos con fuerza. Por favor. ¿Por qué? Las manos de Annie se cerraron en puños. ¿Qué pasó que te está haciendo así? Oye, Naruto. Su voz lo sacó de su trance. Naruto abrió esos ojos fríos y miró hacia adelante. ¿A dónde vamos? Nunca me lo dijiste. Al principio, Annie pensó que no iba a responder, pero finalmente lo hizo. Norte. Annie se molestó ante su simple respuesta. Lo entiendo. Quiero. Kainurst. Kainurst. La ciudad del castillo dirigida por la familia Pious. Cuando Naruto asintió con la cabeza, Annie solo estaba más confundida que antes. ¿Qué es lo que necesitas? Información. Annie lo fulminó con la mirada cuando se abstuvo de continuar.
Sabiendo que él no iba a revelar nada más, Annie simplemente negó con la cabeza y también permaneció en silencio. Necesitaba recordarse a sí misma que su mente todavía estaba tratando de juntar todo. Al menos Annie pensó que eso es lo que está haciendo. Un viajero montado en una caravana tirada por caballos se les acercó. Era un anciano con un sombrero de paja para evitar que el sol llegara a la parte superior de su cabeza. Bueno, ustedes dos se ven adorables. ¿Es su hermana? Puedo ver el parecido, dijo el anciano con una sonrisa. La máscara se deslizó con bastante facilidad para Naruto mientras le sonreía al hombre. Por alguna razón, el ojo de Annie se crispó ante el comentario. Gracias, respondió Naruto. ¿Puedo ofrecerte un poco de sandía? Son algunas de las mejores frutas que verás fuera de la capital. ¿Cuánto? Después de un breve regateo, terminaron con 2 sandías completas. Uno siendo llevado por cada uno de ellos. Con eso, los dos continuaron su camino. ¿Por qué compraste esto? Tenemos suficiente comida para que nos dure hasta que lleguemos a la próxima ciudad, preguntó Annie. Naruto se encogió de hombros y miró la fruta verde en sus brazos, porque se veían bien. Fue su simple respuesta. Miró hacia el cielo y se dio cuenta de que habían estado caminando todo el día y el sol comenzaba a ponerse. Acampemos para pasar la noche. Deberíamos llegar al próximo pueblo en un par de días. Annie simplemente asintió mientras lo seguía hacia el bosque donde dejaron sus maletas en un claro. Nos conseguiré algo de leña si montas las tiendas. Con eso se fue. Annie parpadeó ante lo abrupto de su salida, pero comenzó a armar sus tiendas. Fue un asunto rápido. Rápidamente se instalaron 2 tiendas de campaña para una sola persona y se preparó una hoguera para cuando Naruto trajera la leña. Sin nada más que hacer, Annie se sentó en un tronco y esperó. Sus armas habían sido revisadas varias veces y su equipo estaba listo para ser usado en cualquier momento. Ella realmente necesitaba un pasatiempo. Pasaron otros 15 minutos y Annie empezaba a preocuparse. ¿Dónde está él? Pasaron 10 minutos más antes de que ella decidiera ir a buscarlo. No le tomó mucho tiempo. Un fuerte golpe irradió por todo el bosque, haciendo que el híbrido se moviera hacia la fuente del ruido. Estás muerto. ¿Por qué te importa?, gritó Naruto, haciendo que Annie se deslizara detrás de un árbol antes de que pudiera anunciarse. Un soplo de silencio se apoderó de él. Esa es la peor razón que he escuchado. Todo lo que quiero es que me dejen en paz. ¿Por qué no puedes hacer eso? Una brisa sopló a través del bosque, moviendo su capa muy levemente. Tan terco. El Naruto que conocías se ha ido. Él es. Se detuvo a mitad de la frase mientras miraba a este fantasma que tanto lo persigue. No importa. Solo tengo una razón para existir. La brisa se detuvo y él bajó la cabeza y la sacudió débilmente. Si realmente eres un producto de mi locura, entonces deberías saber cuál es esa razón. Tienes una razón para existir, Annie Leonard. Una razón. Completa esta misión y te daremos la bienvenida al redil. Si fallas... Con eso, se inclinó y recogió la madera desechada y se dirigió de regreso al campamento. Cuando pasó junto al árbol detrás del cual se escondía Annie, Naruto se detuvo. Se quedó allí por un momento, como si fuera a hablar, pero un suave suspiro escapó de sus labios antes de colocar una mano sobre su cabeza. Fue suficiente para hacer que Annie respirara profundamente mientras el manto oscuro alborotaba suavemente su cabello antes de continuar hacia su campamento. Pasaron los minutos y Annie descubrió que se había deslizado al suelo de tierra de abajo. ¿Por qué estoy llorando? Algunas lágrimas escaparon de sus ojos mientras miraba al suelo. Unos pocos recuerdos empujando de nuevo en su mente. XXXXX. Había encendido el fuego y estaba mirando fijamente las llamas cuando sentí que Annie se acercaba. Manteniendo mis ojos fijos en el fuego, Annie se movió y se dejó caer sobre el tronco cerca de mí. Nos sentamos en silencio, con el único ruido proveniente de los insectos y el crepitar de las llamas. Naruto. Annie comenzó, finalmente atrayéndome para que la mirara. ¿Había estado llorando? Yo se negó a mirarme a los ojos, pero aún así estaba luchando por saber qué decir. ¿Recuerdas algo, no? Comenté, poniendo a Annie rígida como una tabla. Fue algo que dije lo que lo desencadenó. Sí. Cuando estés listo. Luego volví a atender el fuego. Pasaron unos momentos antes de que un gruñido escapó de los labios de Annie. Luego un fuerte grito cuando se puso de pie abruptamente y pateó una de las sandías tan fuerte como pudo. La fruta verde explotó en una lluvia de color rosa y cayó sobre una parte desocupada del campamento.
Mis ojos siguieron al joven híbrido mientras pisoteaba un árbol y comenzaba a golpear la corteza con los puños. 1, 2, 3, 4. Lentamente me levanté de mi punto de descanso mientras Annie continuaba golpeando al pobre árbol hasta someterlo. Sus puños pronto se volvieron sangrientos con su incesante búsqueda para expulsar sus frustraciones. Cuando Annie fue por otro puñetazo, coloqué suavemente mi mano sobre su antebrazo, haciendo que la chica se congelara. En mi nuevo ángulo pude ver claramente las lágrimas corriendo por sus mejillas. Recuperando un rollo de vendajes de mi capa, lentamente comencé a envolver los puños ensangrentados de Annie mientras sus lágrimas seguían cayendo. ¿Sé cómo lo haces?, preguntó Annie. No respondí al principio mientras continuaba envolviendo sus manos. ¿Cómo embotellas todo? Una sonrisa triste adornó mis rasgos. Porque mi botella se rompió hace mucho tiempo. Terminando el último de los vendajes, jalé a Annie hacia el claro que estaba cubierto de sandía. Ven aquí. Annie no se opuso, pero todavía estaba derramando lágrimas. Golpéame. ¿Qué? Dale un puñetazo. Pero yo. Le hice un gesto con la mano para que rechazara su respuesta y le indiqué que lo hiciera. Compláceme. Realmente no estoy sintiendo. Estaba entonces frente a ella con un puño disparando hacia la sorprendida rubia. Su cuerpo reaccionó por puro instinto y bloqueó el golpe dirigido a su estómago antes de enviar el suyo hacia mi rostro sonriente. Esquivé el contraataque con la velocidad de un shinobi anciano, pero no antes de deslizar mi pierna para derribarla. Annie saltó hacia atrás y volvió a comprometerse una vez más, pero solo pude sonreír cuando vi a mi ansioso compañero saltar a la refriega. Durante la siguiente hora nos lanzamos puñetazos y patadas. El fuego comenzaba a perder su llama y el claro se oscurecía lentamente. Cuando Annie fue a pelear otra vez, levantó una mano para detenerla. Eso es lo que quería ver. Annie parpadeó sorprendida por mis palabras. Mira que... esa cara. Esa expresión cuando estás haciendo lo que amas. Te ves tan feliz cuando estás en el momento. Es agradable. Annie suspiró y apartó la mirada. Solía ocultar mis emociones también. Ni siquiera te das cuenta todavía, ¿verdad? El híbrido finalmente se encontró con mis ojos, mi sonrisa aún en su lugar. Dar cuenta de que... antes solo estabas siguiendo órdenes. Un dron para algún maestro. Una cáscara de lo que eres, pero justo ahora, hice un gesto hacia la forma rejuvenecida de Annie. No podía ver a la titán hembra. La persona que está delante de mí es una joven orgullosa que se esfuerza por ser la mejor luchadora del reino y puede lograr cualquier cosa que se proponga. Y su nombre es... Se formaron nuevas lágrimas en los ojos de la rubia mientras temblaba frente a mí. Annie Leonard. Fue como si se soltara una flecha de un arco. Su cabeza se estrelló contra mi pecho y sus brazos se envolvieron alrededor de mi abdomen. Puse mis brazos alrededor de su cuerpo solo para asegurarme de no perder el equilibrio. Sus gritos de dolor resonaron por todo el bosque y sus lágrimas mancharon mi capa, pero solo froté círculos en la parte baja de su espalda. El miedo y la ansiedad de lo desconocido sacudieron su cuerpo con cada movimiento de sus doloridos pulmones. ¿Quién era ella antes y en qué podría convertirse en el futuro? Es un desafío al que todos nos enfrentamos y tenemos miedo de enfrentarlo. Lo único que puedo hacer por ella ahora. Recuerda, Annie finalmente sonrió contra mi pecho mientras sus lágrimas finalmente disminuían. Cubriré tu espalda. Mientras tengas el mío. Terminé. Con un último apretón, Annie se retiró y, por primera vez desde que nos conocimos, una sonrisa genuina adornó sus rasgos. Gracias. Cualquier momento. Respondí antes de caminar hacia la fogata. Ahora hagamos algo de comida y comamos esa sandía. Claro, y te dejaré saber lo que recordé. Suena bien. XXXXX. Aprende a controlarlo, Eren. Tus poderes van a ser el eje de nuestros planes. Zoe gritó mientras continuaba empujando al híbrido hasta sus límites. Desde lejos, Mikasa y Armin observaron cómo Zoe, junto con varios miembros superiores del cuerpo de inspección, entrenaban a Eren en sus habilidades. Peleas puramente basado en el instinto. No hay refinamiento en tus ataques o estilo. Los ojos de Mikasa se entrecerraron, y el agarre de su espada envainada se hizo más fuerte. Ese día siguió persiguiéndola. Ser tan completamente reprimido lastimó su ego, claro, pero lo que es más importante, dejó a Eren vulnerable. Si ese bastardo de manto negro hubiera querido, podría haber matado a Eren justo enfrente de ella y no había nada que ella, ni nadie más, pudiera haber hecho al respecto. Mikasa. Dijo Armin, sacando a la chica de sus pensamientos. ¿Necesitas algo?
Mikasa preguntó, sin apartar los ojos de Eren, quien una vez más intentó transformarse. Levi le dio luz verde a Petra para buscar a Naruto. Mikasa frunció el ceño ante este pensamiento. Desde el incidente en Stones Petra ha sido un desastre. Un golpe tras otro provocó este cambio de personalidad. De feliz y optimista a tranquilo y aislado. Quizás fue lo mejor que Levi la dejó buscar a Naruto. Era de poca utilidad en la forma en que estaba ahora. En verdad, Mikasa se habría ofrecido como voluntaria para unirse a ella en la búsqueda de Naruto y Annie, pero Levi ciertamente lo habría rechazado. Además, entonces muéstrame que tienes la fuerza para detenerme. Apretando los dientes, una imagen de Eren y Armin tirados en el suelo indefensos apareció en su cabeza. Esperaba más de ti, Mikasa. La forma en que lo dijo, cuanto más pensaba Mikasa en ello, la forma en que hablaba estaba más en sintonía con la decepción en un niño que con Naruto simplemente acosándola verbalmente. No, Mikasa tuvo que entrenar y permanecer cerca de sus amigos para protegerlos de sus enemigos tanto en el gobierno como en Naruto. No se habría ofrecido a acompañar a Petra aunque se lo hubiera pedido. Ya veo. Sus órdenes eran inspeccionar, pero no acercarse. Armin dijo con una expresión seria. Fue una misión que probablemente no podrá completar. Probablemente. El reino es un lugar enorme. Encontrar un par de personas llevaría mucho tiempo sí. No. Es muy probable que Petra los encuentre, pero no seguirá la orden de Levi de no acercarse a ellos. Mikasa miró a Armin por un momento. ¿Desobedecería verdaderamente una orden directa de su superior? Es difícil creer que Petra haría tal cosa basándose en experiencias pasadas, pero ha perdido mucho desde que Mikasa la conoció. Si lo hace, la matarán. ¿Qué está pasando por tu mente, Armin? De todos aquí, pareces pensar que Naruto tiene algún factor redimible. ¿Qué es lo que ves en él? Mikasa pensó antes de volver a mirar hacia adelante. Y por ahora, Armin permanecería en silencio. Había algo en la misteriosa figura de Naruto que continuaba atormentando su mente, pero ¿qué era? ¿Por qué ayudarlo solo a darle la espalda a la humanidad? La humanidad misma parece estar dividiéndose de nuevo con la conspiración contra el Survey Corps. ¿Qué pasa con la nobleza y su postura sobre las crecientes tensiones dentro de las facciones de las Fuerzas Armadas? Por el momento se han mantenido en silencio sobre el tema, pero ¿hasta cuándo? Sacudiendo la cabeza ante estas diversas preguntas, Armin supo que lo único que importaba en este momento era completar el objetivo establecido ante ellos y tanto Historia como Eren son piezas cruciales de este rompecabezas en constante cambio. XXXXX. En el transcurso de los siguientes días, pasamos por un par de pequeños pueblos que me recordaron a Greenwood en nuestro camino hacia el norte. Annie permaneció mayormente en silencio, pero luego aparecimos en el borde del bosque con vista a un enorme campo de heno dorado. Un solo camino serpenteaba a través de la planta alta, pero desde nuestra posición ligeramente elevada pudimos ver una ciudad más grande en la distancia. ¿Qué tal si descansamos aquí por la noche? Pregunté, haciendo que Annie asintiera, pero ella me miró de soslayo. Por supuesto. Dijo Annie. ¿Vas a decirme por qué nos dirigimos a Kainurst? Ya te he dicho. Respondí mientras me movía hacia el bosque y agitaba una mano sobre mi hombro. Información. ¿Qué tipo de información? Con eso desaparecí en el bosque. Annie miró al suelo y sacudió la cabeza. Un susurro saliendo de su boca cuando pensó que yo estaba fuera del alcance del oído. ¿Cuándo confiarás en mí como yo confío en ti? En el otro lado de un árbol, fruncí el ceño ante sus palabras mientras escuchaba al joven híbrido acampar a cierta distancia del sendero. Poco sabía ella que mi confianza en ella no era el problema, al menos no en este momento. No, era mi confianza en mí mismo lo que me preocupaba. Recogiendo la leña necesaria, regresé al campamento para ver a Annie moviéndose a través de algunos katas. Encendiendo el fuego, Annie se dio cuenta de que yo estaba allí cuando el haz de leña comenzó a iluminar los alrededores. Sus ojos azules se posaron en mi forma sentada por un momento antes de volver a su kata. Había una ligera tensión en el aire, pero me abstuve de decir nada. Finalmente, el híbrido rubio se sentó a cenar una vez que terminé el guiso. Una simple mezcla de vegetales con algunas especias que recogí. Parece estar nerviosa. La sombra comentó después de aparecer a mi lado. La estás haciendo sentir incómoda. Solo puedo imaginar por qué. Mi constante disputa conmigo mismo ciertamente no está mejorando mi relación con mi compañero de viaje, pero había poco que pudiera hacer para aliviar el problema. Annie siente curiosidad por saber por qué volvemos a Kainurst, pero no puedo decírselo. No todavía, de todos modos.
Todavía queda mucho por desempacar, y la información dentro de ese castillo puede ser el siguiente paso para arrojar algo de luz sobre este misterio. Tú no confías en mí, no del todo de todos modos. ¿O sí? Preguntó Annie en la oscuridad del claro. Las luces del pueblo en la distancia brotaron sobre el campo de heno y se reflejaron en los grandes árboles detrás de nosotros. Todavía hay tanto que estoy tratando de... Detente. Solo detente. Annie sacudió su cuerpo y miró el tazón de estofado a medio comer en sus manos. ¿Por qué no puedes decirme por qué vamos a Kainurst? Fui a hablar, pero ella debe haber sabido lo que iba a decir. Conozco su información. ¿Pero qué tipo de información? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestro plan? Por favor. Miré a la chica despeinada por un momento antes de suspirar. El plan, mi plan, desde el principio, era detener a los titanes. Todavía es, y siempre será, mi misión. Annie se estremeció un poco cuando mencioné mi plan, pero permaneció en silencio. Annie, ¿sabes por qué te salvé del Survey Course? Cuando Annie permaneció en silencio, continué insistiendo. Fue porque necesitaba información sobre los titanes. Eso fue todo. ¿Qué ibas a hacer si declinaba tu oferta de ir contigo? Annie finalmente apartó la mirada del fuego y me clavó una mirada que cuestionaba todo. Iba a matarte. Los ojos de Annie se agrandaron, pero luego su mente más racional me atrapó justo cuando estaba hablando. Tus recuerdos se vieron gravemente obstaculizados, pero si ibas a regresar con tus antiguos maestros, te habría seguido y matado a todos los que encontré allí. Entonces, ¿por qué no hiciste eso? Suspiré, miré hacia el pueblo en la distancia. No estoy muy seguro. Supongo que quería darte la oportunidad de pasar página. Froté la parte de atrás de mi cabeza tímidamente. Annie parpadeó un par de veces mientras me miraba fijamente. Gracias, Naruto. Annie comentó antes de tomar otro bocado de estofado. Me di cuenta de que todavía estaba un poco irritada por mi negativa a explicar por qué Kainurst específicamente, pero estaba bien por ahora, ¿ves? El viejo tú todavía está ahí en alguna parte. No puedes huir de él para siempre. Dijo la sombra con una suave sonrisa. Solo desearía que confiaras en los demás como solías hacerlo. Si solo fuera así de fácil. La confianza es lo que me metió en esta situación en primer lugar, pero acepté a Annie, así que tengo que asumir la responsabilidad de mis acciones. Estaba sola en este mundo con los militares buscándola, y con su desconfianza hacia sus antiguos camaradas híbridos, no había nadie más a quien la híbrida rubia pudiera recurrir. XXXXX. La mañana siguiente llegó rápidamente y nos movíamos justo antes de que el sol asomara en el horizonte. Nuestro paseo por el camino sinuoso comenzó aburrido hasta que el sol pasó por encima de la línea de árboles y bañó el heno con la luz de la mañana. Una suave brisa barría el campo, sacudiendo los cultivos y haciendo un susurro entre el camino estéril hacia la ciudad de Schlier. Era pacífico, y el olor de las cosechas frescas a nuestro alrededor me trajo de vuelta a un tiempo similar. No hay amenaza de titán. No hay desastres que acaben con el mundo, ni maníacos malvados que detener. Solo la alegría del mundo abierto para viajar. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando las puertas de la ciudad aparecieron ante nosotros. Miré detrás de nosotros, luego a los campos a nuestra izquierda y derecha. Finalmente, volviendo mi mirada a la puerta, vi a 3 hombres haciendo guardia. 2 a un lado hablando entre ellos y el tercero apoyado en el otro lado de la puerta abierta. Annie. Dije en un tono bajo. Mi compañera rubia me miró, pero notó que me estaba poniendo la capucha sobre la cabeza. Ponte la capucha. Asintiendo con la cabeza, Annie se colocó la capucha sobre la cabeza. Sigue sus órdenes para dejarnos pasar. Si las cosas se salen de control, sigue mi ejemplo. Los 3 hombres parados en la puerta empuñaban lanzas y vestían uniformes granate. A medida que nos acercábamos, vi el emblema de una oveja estampado en el lado izquierdo de su pecho. Una vez que se dieron cuenta de nosotros, el guardia solo se acercó a nosotros con la lanza larga apoyada en su hombro. ¿Nombre y razón para venir a Schlier?, preguntó el guardia en un tono casi aburrido. Heiser Ravenscroft. Respondí antes de señalar a Annie. Y esta es Anna, mi hermana pequeña. Le dio a Annie una sonrisa maliciosa. Oh. Quítate la capucha, Anna, para que pueda verte mejor. Casi podía sentir la mirada endurecida que Annie le estaba enviando desde debajo de su capa. Bueno, ¿qué estás esperando? Un suave suspiro escapó de sus labios e hizo lo que el soldado obedecía. Mira lo que tenemos aquí. ¿Por qué estás gritando? Uno de los otros guardias preguntó desde un poco más lejos. Vengan aquí, muchachos, y vean esta cosita caliente.
Dicho esto, uno de los otros dos soldados caminó hacia nosotros y sonrió cuando vio a Annie, que miraba fijamente a los guardias. ¿No ves a una rubia bonita como tú todos los días? ¿Qué están haciendo ustedes dos todo el camino hasta aquí? Preguntó el segundo guardia. Solo de paso. No nos quedaremos mucho tiempo. Lo comenté. Oh, no me iría tan pronto. Schlier tiene muchos lugares para que te entretengas y puedo mostrarle a tu hermana los mejores lugares de compras de la ciudad. Dijo el primer guardia mientras iba a alcanzar a Annie. La chica vio cómo su mano se acercaba a ella y tomó todo lo que tenía para no apartarse del camino. Necesitaban permanecer a cubierto. Justo cuando su mano fue a rozar su mejilla, agarré su muñeca. ¿Qué demonios? No nos dejemos llevar, ¿de acuerdo? Annie pareció algo sorprendida por mi acción, pero permaneció en silencio. Esa es mi hermana a la que estás tratando de tocar. El segundo guardia apretó con más fuerza su lanza mientras observaba desde un lado. Ah, ¿sí? Esta es la única forma de llegar a la ciudad. Además, apuesto a que le encantaría tener una compañía que no sea su hermano. Si Annie pudiera matar a alguien con una mirada, este hombre habría muerto varias veces. Ustedes dos casi terminaron allí. El tercer guardia gritó desde más lejos. ¿Qué tal si te quitas esa capucha, querido hermano mayor? Preguntó el hombre mientras apretaba mi agarre en su muñeca. Con un movimiento rápido de mi otra muñeca, mi capucha negra cayó hacia atrás. Hermano dices. Mismo cabello y ojos, sino un poco diferentes. Entrecerró los ojos hacia mí y luego miró a Annie. Puedo ver el parecido, pero hay ciertas cosas que no. Era demasiado tarde para notar la hoja que brotó de la capa de Annie cuando se clavó en un lado del cuello del guardia. ¡Qué demonios! El segundo guardia a un lado gritó mientras buscaba a tientas con su lanza. La sangre salpicó el camino cuando pateé al primer guardia mientras tomaba su lanza que estaba cayendo al suelo. Justo cuando el guardia sorprendido fue a presentar su lanza, le arrojé la hoja afilada en la cabeza. Un crujido audible llegó a mis oídos cuando el hombre cayó hacia atrás contra el suelo. Annie había disparado hacia el tercer guardia que había salido de su estado de sorpresa y se dirigía hacia la caseta de vigilancia detrás de la pared. El equipo de maniobra 3D la impulsó hacia su espalda en retirada. El hombre alcanzó una palanca, pero las espadas del híbrido atravesaron su espalda. Tropezando hacia adelante, el hombre se estrelló contra la palanca y tiró de ella hacia abajo. El chirrido ardiente de una fuerte bengala roja se disparó en el aire. Miré el orbe rojo que colgaba en el aire de la mañana. Mirando hacia atrás, había dos personas que nos miraban con los ojos muy abiertos. Annie se trasladó al hombre que había deseado aprovechar sus viajes. ¿Satisfecho? Cuando ella no respondió, miré a mi compañera rubia para ver que estaba agarrando sus espadas con fuerza. Pude ver más guardias corriendo por la calle hacia la puerta del cuartel local más dentro de la ciudad. Vamos. Mi mano fue colocada suavemente sobre su espalda, y ella se tensó con mi toque, pero sabía lo que teníamos que hacer ahora. O nos quedamos y matamos más guardias, o huimos. Fue una elección fácil de hacer. Salimos disparados hacia el este hacia el campo de heno justo cuando los guardias llegaban a la puerta. Se están escapando a los campos. Consigue más hombres y griega. Sus palabras se amortiguaron a medida que nos adentrábamos más en el mar de cosechas doradas. No nos detuvimos por lo que parecieron horas. De vez en cuando miraba por encima del hombro para ver si Annie seguía siguiéndome, pero nunca fue necesario ya que mi compañero me seguía el rastro. Después de 15 minutos de correr me di cuenta de que los cultivos habían cambiado de heno a maíz. No es que me importara en este momento, pero es interesante notarlo. ¿Qué tan grande era este campo de cultivos? Recuerdo que Pixis mencionó una vez que casi el 40% de los cultivos del reino se cultivaban dentro del territorio de Fink, haciéndolos una de las familias reales más importantes del reino y la canasta de pan teórica para muchas personas, tanto de la realeza como del plebeyo. Con esto en mente, y por lo que pude ver ayer en la cima de la pequeña colina que conduce al territorio de Fink, este era un mar virtual de varios tipos de cultivos que se expandiría por acres. Pasaron otros 20 minutos sin parar de correr antes de que comenzara a reducir el ritmo. Creo que podemos detenernos por un minuto. Debe haber suficiente distancia entre nosotros y Schlier para que no sigan nuestro rastro por un tiempo. Miré hacia Annie para verla tomando varias respiraciones profundas. ¿Estás bien? La híbrida tenía las manos en las rodillas y no podía ver sus ojos porque su cabello estaba en el camino. Creo que la has agotado. La sombra comentó desde mi lado. Ella no es un shinobi como nosotros, ¿sabes?
Por una vez estamos de acuerdo en algo. Respondí. Finalmente. Pensé que solo estabas siendo malo conmigo solo para molestarme. Solo porque traes demasiados recuerdos que me gustaría evitar recordar. ¿Somos realmente tan dolorosos? Sus ojos carmesí y perla parecían tristes. Antes de que pudiera responder, Annie me tiró al suelo. Bueno, fui abordado en el maíz que nos rodeaba, lo que formó una especie de cojín sobre el que me caí. Deténgase. Annie se sentó a horcajadas sobre mí y se agarró al cuello de mi capa. Tienes que dejar de hablar con esta persona. No son reales. Nada de eso es real. Annie sacudió mi cuello y fue ahora cuando vi su mirada endurecida clavada en la mía. Es tu mente jugándote una mala pasada. Somos reales, rubia desvergonzada. ¿Cuál diablos es su problema? Gritó la sombra. Miré hacia la sombra y dejé escapar un gruñido molesto. Además, no somos los únicos que están aquí abajo. Deberías ver a ese otro que todavía está durmiendo. Ahí vas de nuevo. Mirando hacia algo que no existe. El agarre de Annie en mi cuello se hizo más fuerte incluso cuando su mirada se suavizó. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué dejas que te lastime así? La dejé porque no importa cuántas veces la regañe. No importa lo vil que soy con ella. No importa cuánto me miento a mí mismo. No quiero olvidar. Los ojos de Annie se abrieron como platos mientras miraba mi triste sonrisa. ¿Olvidar? ¿Olvidar qué? Por primera vez la sombra permaneció en silencio. ¿Recuerdas lo que dije cuando nos sentamos al borde del lago brumoso? A Annie le tomó un momento recordar lo que había dicho. Cuando lo hizo sus ojos se abrieron. Entonces, todo esto. Asentí con la cabeza para responder a su pregunta desvanecida. Su recuerdo debe traer tanto dolor. Ambos fueron asesinados justo enfrente de mí. Mi sonrisa triste persistió incluso cuando las lágrimas comenzaron a brotar de las comisuras de los ojos de Annie. Y todo fue mi culpa. No podría haber nada que pudieras haber hecho. Annie trató de tranquilizarla, aunque no podía saber lo que pasó. Lo hubo. Dejé que se aprovecharan de mis debilidades. Fue mi error, y mi familia pagó el precio. Incluso pensar en esos recuerdos que surgieron de la mazmorra trajo tanto dolor que todo lo que quería hacer era sellarlo y marcharme. Pensé que había puesto a la humanidad en el camino correcto, pero la naturaleza humana no se apaga tan fácilmente. Un suspiro escapó de mis labios. Mis ojos viajaron a los cielos azules más allá de los ojos empañados de Annie. ¿Odias a los humanos? Annie preguntó cuidadosamente. No. La sonrisa triste volvió a mis labios. Los amo. Incluso después de todo lo que te han hecho. Todavía lucharé por ellos porque no es su culpa. Después de todo, es solo la naturaleza humana. Fue ahora que todo finalmente encajó en su lugar para Annie con respecto a la persona debajo de ella. Esa sonrisa solemne y los ojos azules apagados, que miraban fijamente su alma reflejaban la suya propia, pero estaban tan profundamente marcados que incluso le dolía solo mirarlos. Ha sacrificado tanto y lo ha hecho una y otra vez por el bien de los demás. Con la capacidad de gobernar el mundo al alcance de su mano, en su lugar trabajó para ayudar a la humanidad. Incluso cuando el último vestigio de su mente se derrumbó a su alrededor. ¿Tú quieres? Annie sabía que esto era una posibilidad remota. Sabía que su capacidad para ayudar en este sentido era limitada en el mejor de los casos e inútil en el peor, pero tenía que intentarlo. Me tomó un momento responder. La sombra todavía nos miraba con temor, y Annie también parecía estar nerviosa. Mi botella se rompió, otro suspiro escapó de mis labios mientras trataba de recordar. No puedo recordar sus nombres, ni nada más allá de la noche en que ocurrió, pero lo intentaré. Si se estaba esforzando tanto, lo menos que podía hacer era confiar en ella con esto. Y así le conté de las noches en que mis seres queridos fueron asesinados ante mis ojos. Esas imágenes viscerales que han estado plagando mi mente desde que entramos en ese maldito calabozo. Las lágrimas se filtraron por mis mejillas, como lo hicieron con Annie. Al final de mi relato, Annie había fortalecido su agarre en mi cuello. Sabía lo que venía a continuación y me preparé para ello. Los brazos de la híbrida rubia se envolvieron alrededor de mi pecho y su cabeza descansó sobre mi pecho. Durante casi 15 minutos nos quedamos así. Miré hacia un lado y descubrí que la sombra todavía estaba allí, pero tenía una sonrisa solemne adornando sus rasgos. Con una ráfaga de viento, la sombra desapareció entre los maizales que nos rodeaban. Quiero pedir disculpas. Dije mientras mi compañera rubia se separaba de nuestro abrazo. Si alguien necesita disculparse, soy yo. Negué con la cabeza y seguí adelante.
¿Has sentido curiosidad por saber por qué vamos a Kainurst? Y aunque desearía poder decírtelo, todavía no puedo. Me levanté de donde había estado acostado para ver a Annie luciendo confundida. Los recuerdos del titán con armadura habían sido distorsionados hasta cierto punto. Entonces, ¿crees que habrá algo en Kainurst que arroje más luz sobre lo que está pasando? Asentí con la cabeza ante su suposición. Si hay que creer en estos recuerdos, entonces, mis entrañas se retorcieron de una manera bastante dolorosa. No, son solo recuerdos de un titán que se ha vuelto loco. Nada más. ¿Listo para moverte? Pregunté, haciendo que Annie asintiera con la cabeza. No es como si acabáramos de matar a 3 guardias. En realidad, quería agradecerte. Fruncí el ceño ante las palabras de Annie. Por defenderme. Cualquier cosa por mi preciosa hermana. Respondí, haciendo que Annie me diera una mirada de muerte, pero esto solo provocó una risita. Puse una mano en su espalda y comencé a empujarla por el maizal. Vamos. Probablemente todavía nos estén buscando y no quiero que mates a más guardias. Ese asqueroso se lo merecía. Me di cuenta de que Annie tenía pocos problemas con la muerte de esos hombres. La idea de lo que planeaban hacer con ella si se salían con la suya perseguía la mente de la híbrida rubia hasta que llevé mi mano a su cabeza, aunque normalmente frunzó el ceño al matar. Te estabas defendiendo. Solo trata de no matarlos la próxima vez, ¿de acuerdo? Sería mucho menos problemático si lo hicieras. Ya veremos. Annie me dio una sonrisa de reojo cuando comenzamos a movernos por el campo de maíz a un ritmo más rápido. Terca cambia formas, murmuré, pero sonreí de todos modos. Rupia loca. Le di una mirada que mostraba la hipocresía de su comentario, pero entonces supe exactamente lo que quería decir. Lo somos, no es así. Y no lo haría de otra manera. XXXXX. Sabes que no tenemos mucha gente como tú contratándonos. James se sobresaltó, pero esto solo hizo que Petra suspirara de molestia. Han estado viajando durante la mayor parte de los 3 días y este mercenario ha intentado continuamente entablar una conversación casi cada 30 minutos. Se estaba cansando. Para tratar de cambiar su táctica, Petra decidió responder esta vez. Me sorprende que consigas que te contrate personal militar. La respuesta de Petra hizo que James sonriera en señal de victoria. Para disgusto del soldado. ¿Por qué incluso respondí? Siempre hay alguien que quiere matar a otro. El ejército no es diferente. Tal vez un civil es demasiado franco sobre un sargent, o tal vez alguien necesita ser removido silenciosamente y no quieren que se les remonte. Tus líderes no son tan limpios como crees, chica soldado. Petra sabía que esto era cierto. Desde los planes recientes de Survey Corps hasta la corrupción dentro de la policía militar, las fuerzas armadas estaban lejos de ser el faro brillante de la humanidad que se supone que es. Lo que sea, ya era hora de que hablaras de algo que no sea tu objetivo. Estaba empezando a ser molesto. ¿Y por qué te importa tanto? Respondió Petra, con un evidente tono de desdén en su voz. No lo sé, pero suenas como si te estuvieras tomando esto demasiado en serio. Petra se detuvo en medio del camino rodeada de heno y tembló de rabia evidente mientras James tenía una expresión distante. Demasiado en serio. Naruto obstaculizó nuestra misión de capturar a ese asesino y ahora ayudó activamente a una organización mercenaria que luchaba contra los militares. Petra clavó un dedo en el brazo de James, quien siguió mirando como si estuviera aburrido. Y ahora está huyendo con la misma persona que mató a mi escuadrón. ¿Y? ¿Qué quieres decir con y? James negó con la cabeza antes de alejarse del normalmente calmado soldado. Todas esas cosas no deberían hacerte voltear la tapa. Petra le gruñó a James, pero él simplemente siguió caminando con Petra siguiéndola de cerca. Lo que estoy tratando de decir es que si Naruto fuera cualquier otra persona, ¿estarías actuando así? El soldado parpadeó un par de veces mientras el pensamiento pasaba por su cabeza. Sí, eso pensé. Tienes un interés personal en esto. Ahora, no me importa particularmente cuál es tu razón para rastrearlo, pero tengo que saber por qué mi cliente está tan interesado en un objetivo que puede obstaculizar mi misión. Así que mantén la cabeza recta y no hagas esto más difícil de lo necesario, ¿entendido? Cristal, respondió Petra, pero sus pensamientos regresaron a lo que James había dicho antes. Si Naruto hubiera sido otra persona, ¿todavía se sentiría tan traicionada? Tal vez Levi, o uno de sus antiguos compañeros de escuadrón, pero por lo demás. ¿Puedo realmente confiar en ti? Maldición. Las manos de Petra se apretaron en puños. Estamos acercándonos a Schlier. Un lindo pueblito que está rebosante de casi todas las cosechas que puedas imaginar.
Canasta de pan del rey no es como lo llaman. James comentó, sin darse cuenta, o sin importarle, la difícil situación interna de Petra con respecto a su marca actual. También es un cruce que conduce al sur hacia Great Woods y Misty Lake, al este de donde venimos, a la capital en el oeste, o al norte hacia los picos nevados de las montañas Broken Teeth. Petra decidió no responder, pero solo para seguir fulminando con la mirada a su guía. Nos dirigiremos hacia el oeste y nos desviaremos antes de llegar a la capital. Es el camino más corto hacia allí, pero tendremos que evitar a la policía militar. Puede que estés de acuerdo con ellos, pero yo no. Cuando los dos se acercaron a las puertas, Gray notó que había 7 guardias parados alrededor de la puerta. Solo puedo imaginar por qué. Interesante. James comentó mientras se acercaban a los hombres vestidos de granate. Cuando Petra le dirigió una mirada curiosa, el mercenario continuó. Normalmente solo hay de 2 a 4 guardias en las puertas. Petra también miró a los hombres y notó que, a medida que se acercaban, todos los guardias estaban nerviosos. Alto. ¿Cuál es tu negocio dentro de la ciudad de Schlier? Uno de los guardias gritó mientras caminaba hacia adelante, pero los otros 6 vigilaban de cerca a los 2 viajeros, viajando por asuntos militares oficiales. Todo clasificado, y no tiene nada que ver con esta ciudad, así que puede estar tranquilo. Petra ordenó con autoridad. Claramente no estaba de humor para lidiar con lo que estaba pasando. ¿Militar dices? Miró a Petra y reconoció el uniforme y el equipo de maniobra 3D atado a sus caderas. Con un movimiento de cabeza, el hombre miró a James y notó su equipo también. ¿Y tú? Solo un poco de ayuda contratada. James respondió encogiéndose de hombros. Al darse cuenta del abrigo gris y el sombrero, el hombre simplemente asintió también. Ya veo. ¿Tienes tus papeles contigo? Su pregunta fue dirigida a Petra, quien le entregó los documentos. Después de un escaneo rápido, el hombre le devolvió los papeles a Petra antes de pararse a un lado. Disfruta tu estancia. Antes de irnos, ¿puedes decirme qué diablos pasó aquí? Nunca antes había visto este lugar bajo un encierro así. Preguntó James cuando Petra pasó junto a los guardias. ¿Puedo llamar a esto un pago parcial a uno de nuestros trabajos pendientes? James agitó su mano frente a él. Claro, claro. Suena bien para mí, siempre y cuando la información sea buena. ¿Cómo puedo garantizar que se quitará? Yo soy el que lo completó, cabeza de roca. Ahora, ¿qué está pasando? El guardia pareció un poco molesto por la declaración, pero la ignoró por ahora. 3 de nuestros guardias fueron asesinados ayer por la mañana. No estoy seguro por quién, pero la señal de alarma se disparó y cuando llegamos allí solo vimos la cola de una persona que escapaba al campo de maíz. James se tocó la barbilla mientras pensaba antes de continuar. ¿En qué puerta estaba esto? La puerta sur. Nunca los atrapamos, así que todavía andan sueltos. ¿Un par de bandidos, o tal vez algunos criminales que fueron reconocidos? No lo sé, pero nuestros muchachos fueron derribados rápidamente. Gracias por la información. Reduciré el 35%. El guardia le estrechó la mano ante eso. Más que suficiente. Buena suerte. James asintió y caminó hacia la ciudad para ver a Petra esperándolo. Ya era hora. ¿Conoces al tipo? Petra siguió el paso del cazador mientras pasaba. ¿Podrías decirlo? James miró a su alrededor y notó que había tensión en el aire. No es un misterio el porqué. 3 guardias acaban de morir en la puerta, y dado que Schlier está tan cerca de la frontera del territorio de Fink y Gradle, existe la preocupación de que puedan haber sido causados por ellos. La temporada de cosecha estaba a la vuelta de la esquina, por lo que podrían haber hecho algo, pero esto era poco probable. Antes de irnos, déjame revisar algo. Petra envió una mirada confusa a James, pero él la despidió. Relájate. No tenemos prisa aquí. ¿Se trata de esos guardias muertos? Escuchamos eso, ¿verdad? Sí, tengo curiosidad sobre ellos. ¿Por qué? Un par de bandidos mataron a unos guardias cuando intentaban entrar a la ciudad. Sucede todo el tiempo en estos pueblos remotos. James negó con la cabeza ante el comentario. Petra realmente no sabía cuán importante era esta ciudad para el reino, incluso después de que le expliqué lo importante que era Schlier, murmuró James. ¿Dijiste algo? No, solo tómate un descanso para reabastecerte de suministros, o solicita algunos suministros del cuartel local. Te veré en el centro de la ciudad, cerca del cuartel. ¿Qué estarás haciendo? James había comenzado a caminar hacia la puerta sur, manteniendo mi oído abierto. Nos vemos en 60. Con eso, James se movió a un ritmo constante hacia su objetivo.
Petra resopló y torció por otra calle, dejando al gris con sus propias maquinaciones. Cuando se acercó a la puerta sur había al menos 15 hombres. 2 en la caseta de vigilancia, 6 saliendo de las hileras de heno en el borde este del camino, 5 parados en la entrada de la puerta y finalmente 2 mirando puntos separados de color carmesí tenue en el camino. No conozco a ninguno de estos chicos. Será mejor que evites enfrentarte a ellos por el momento. Mirando hacia un lado, el pistolero notó a una mujer que sacudía la tierra de una alfombra. ¿Cómo estamos hoy, señora? La morena miró hacia arriba para ver a un sonriente James acercándose. Estoy bien, estaba claro que la mujer no confiaba en él, pero seguimos adelante de todos modos. Eso es excelente. Si me permites, ¿por qué todo el pueblo está con alfileres y agujas? ¿Puedes cortar la tensión con un cuchillo?, preguntó James. ¿No te has enterado? Algunos de los guardias fueron asesinados justo allí. La mujer señaló hacia la puerta. Aunque muchos de los guardias son amables, no sentía ningún cariño por esos hombres. Siempre acosaba a las mujeres y niñas que pasaban por aquí. Eran del tipo repugnante. ¿Viste quién los atacó? La mujer sacudió la cabeza negativamente. Estaba adentro cuando ocurrió. Cuando escuché que sonaba la alarma, salí y vi a hombres corriendo por la calle. Ya veo, bueno, gracias por la información, señora. Que tenga un buen día. Con una leve reverencia, James comenzó a caminar por donde había venido cuando un pequeño golfillo de la calle apareció a la vista. Estaba tallando un trozo de madera con un palo bastante grande y tenía varios cortes en sus pequeñas manos. Una mata de pelo largo y negro adornaba su figura sucia. Varios artículos pequeños la rodeaban como si estuviera tratando de venderlos, pero muchos tenían bordes afilados que podrían astillar a alguien si no tenían cuidado. Oye, amiguito. La niña dejó de hacer lo que estaba haciendo y miró a la imponente figura que estaba frente a ella. Hola. Regresó con voz débil. Era como si estuviera preparada para que James la golpeara o robara su mercancía. ¿Aquí es donde normalmente te instalas? ¿Puedo irme? Por favor, no. Relájate, chico. No soy las autoridades, ni un matón. Solo estoy de paso. Esto pareció relajar un poco a la golfilla de la calle, pero aún estaba en guardia. ¿Te gustaría comprar algo? Ciertamente lo haría. Información, si la tienes. ¿Y información? La chica pareció confundida ante la consulta, pero no cerró la solicitud. ¿Dónde estuviste aquí ayer por casualidad? Cuando ella asintió con la cabeza, James continuó. Entonces, ¿viste por casualidad el incidente con los guardias? Ese sí. Fue aterrador. James sonrió mentalmente. Bingo. ¿Me puedes decir qué es lo que pasó? 2 personas en capas se acercaron a la puerta. Un par de los guardias malos se acercaron ante ellos. No sé qué dijeron, pero las 2 personas encapuchadas simplemente los ataqué antes de correr hacia los campos. James absorbió sus palabras como una esponja. ¿Viste cómo se veían esas 2 personas encapuchadas? Creo que eran hermano y hermana porque ambos tenían cabello rubio y ojos azules, creo. Dijo la chica mientras se rascaba la cabeza pensando. Gracias por tu ayuda, Angelito. La chica se sonrojó ante el nombre. Aquí tienes una compensación por tu ayuda. James sacó una pila de monedas y la colocó sobre la tela frente a ella. Wow. Gracias, señor. La niña exclamó con una brillante sonrisa. Veo que te ganas la vida tallando madera. He estado tratando de recaudar dinero para ayudar a mi hermano pequeño. No se siente muy bien en este momento. James miró hacia el callejón detrás de ella y vio un bulto de ropa apoyado contra la casa más allá. Una tos llegó a los oídos de James, haciendo que el hombre suspirara. Maldita sea mi corazón sangrante. El pilluelo de la calle le dirigió una mirada extraña mientras sacaba un paquete de papel y se lo entregaba a la niña. ¿Qué es esto? Medicamento. Ante eso, los ojos de la chica se abrieron como platos. Pero no puedo aceptar esto. No me lo gané. Sí lo hiciste. Yo lo hice. Ayudándome te lo has ganado. Cuando fue a refutar, James se dejó caer en cuclillas y abrió el paquete que aún estaba en las manos de la chica. Ahora dale esto cuando me vaya. Luego, en 24 horas, dale esto. Debería estar como la lluvia al final de la semana. Cuando James levantó la vista para ver lágrimas saliendo de las comisuras de sus ojos. Un resfriado fue la única advertencia que tuvo. El pilluelo de la calle salió disparado hacia su abdomen, haciéndolo inclinarse hacia atrás mientras ella lloraba en su abrigo. Gracias, gracias, gracias. La chica continuó envolviéndose en su abrigo una y otra vez. Oí.
¿Qué diablos? Tengo una reputación que mantener aquí. James gritó de vuelta, pero la chica nunca escuchó nada de eso. Algunos de los habitantes del pueblo solo podían sonreír ante la escena que tenían delante. Un suspiro escapó de su boca, finalmente resignándose a su situación. Ven aquí tú. Con un poco de esfuerzo, James sacó a la niña del abrazo y la colocó en su regazo mirando hacia adelante. ¿Qué está haciendo, señor? Voy a enseñarte cómo dejar de hacerte daño. James respondió mientras agarraba el trozo de madera que estaba tallando y el cuchillo. Colocando la madera en su mano y el cuchillo en la otra, Gray comenzó a guiarla. Si vas a tallar, es mejor que lo hagas correctamente. Ahora recuerda lo que te estoy enseñando, porque solo te lo mostraré una vez. ¿Entendido? Sí, señor. La chica respondió, su comportamiento tan brillante como el sol. XXXXX. Petra parpadeó ante la extraña vista a la que había llegado. El soldado había estado esperando en el centro de la ciudad después de obtener los suministros necesarios para la siguiente etapa de su viaje. Así que esperó a que James regresara, pero cuando pasaron 30 minutos se puso nerviosa. Cuando el soldado de cabello naranja fue a buscarlo, lo último que esperaba encontrar era al mercenario sentado al costado del camino con una niña pequeña en su regazo mientras guiaba sus manos a través de los movimientos de cómo tallar. ¿Es esto real? Petra se dijo a sí misma. James finalmente levantó la vista de su lección improvisada y se rió entre dientes. Si no es chica soldado. ¿Conseguir todo lo que necesitas? James dijo con una sonrisa tonta. Sí, ¿qué está pasando aquí? Antes de que James pudiera responder, la chica en su regazo decidió responder por él. El señor quería enseñarme a hacer Weatle para que no me lastime más. La chica de cabello negro sonrió. Es Weatle y tuve que hacerle algunas preguntas a este pequeño bribón. James le revolvió el cabello, para su molestia. Petra solo pudo sonreír ante la escena. Si bien James fue asesinado a sangre fría, no le quitó la inocencia a la situación. De todos modos, ¿estás listo? Cuando sea que estés. James levantó a la niña de su regazo y se movió para que ambos estuvieran de pie. ¿Se va, señor? Acariciando su cabeza y arreglando su cabello, James le envió una pequeña sonrisa. Lo estoy, pero recuerda lo que te dije. ¿Cuánto cuando me vaya? La niña tomó rápidamente el paquete y mostró la cantidad. Todo esto. ¿Y cuánto mañana? Cuando la chica le mostró a James la cantidad, él asintió con satisfacción. Buena chica. Ahora que estés bien, oye. Quiero ver tu trabajo en todo el reino. James dijo con una sonrisa. Lo haré. Seré el mejor tallador del reino. Solo espera. La chica exclamó de vuelta. Eso es lo que quiero escuchar. Cuídate, pequeño bribón. James se giró hacia Petra y los dos hicieron ademán de irse. Gracias, señor. Por todo. La niña exclamó con lágrimas en los ojos. James saludó por encima del hombro mientras los dos maniobraban más adelante en el camino. Los dos caminaron en silencio por un rato hasta que Petra rompió la calma. ¿Por qué? James tarareó en pregunta a la suya. ¿Por qué ayudar a esa niña? Porque ella lo necesitaba, supongo. James se encogió de hombros. Simplemente no pareces del tipo. ¿Porque soy un gris? Petra asintió con la cabeza. Lamento romper su realidad de nosotros, pero no todos somos monstruos sedientos de sangre. Ustedes, los militares, solo nos ven así porque la gente nos contrata para meternos con ustedes. Bueno, tu historial dice lo contrario. Petra respondió. Lo que quieras creer, niña soldado. Tengo un nombre, idiota. Pero esto solo provocó una risita del pistolero. Decidiendo cambiar de tema, Petra se dio cuenta de que habían pasado por el camino que conducía a la puerta este. ¿Por qué nos dirigimos hacia la puerta norte? Porque nos dirigimos al norte. Pensé que íbamos a... Los planes cambian. ¿No te enseñan eso en el ejército? Petra lanzó una mirada furiosa al hombre, que la desestimó con la facilidad de la práctica. Cálmese, señora. ¿Era así cuando viajaba con el niño Ángel? Él no era un imbécil como tú. El veneno en su voz solo sirvió para entretener al asesino. Parecía del tipo divertido cada vez que hablaba con él. Tranquilo y contemplativo, pero podía contar algunos chistes. También tenía buen gusto por las bebidas alcohólicas. Todavía no me has dicho por qué estamos cambiando de dirección. Maldita sea, ¿te acordaste de eso? Esperaba que lo dejaras caer. Después de un momento de silencio, Petra volvió a empujar. Bien. Lo siento, esperaba que volvieras a dar vueltas. Supongo que no tuve tanta suerte. Antes de que el soldado pudiera gritar, James continuó.
Tengo un consejo que puede ayudarnos. Esto pareció calmar a Petra una cantidad minúscula. ¿Y este consejo nos lleva al norte? Sí, señora. ¿Qué es este consejo? Que el niño ángel y la niña de las flores están vivos y no atrapados en esa cueva loca. Una vez que los dos pasaron a los guardias que estaban cerca de la puerta, James continuó. No puedo creer que realmente lograron salir. Pero dijiste que la entrada a la cueva en la que entraron estaba derrumbada. Petra respondió en una extraña mezcla de sorpresa y molestia. Lo hice. Tus amigos en la guarnición se aseguraron de ceder cuando abandonamos el lugar. Entonces, ¿cómo lo lograron? ¿Cómo diablos se supone que debo saberlo? Podría haber otra entrada en otro lugar. No es como si hubiéramos mapeado ese lugar. Nuestra expedición casi fue aniquilada. James replicó con un poco de calor, haciendo que el temperamento de Petra hierva aún más. ¿Qué está mal conmigo? Nunca me pongo tan irritable, pero desde que Naruto nos robó a la titán hembra, pensó Petra. Un pensamiento triste pasó por su mente. Nunca debía haberlo dejado. En cualquier caso, nos dirigimos hacia el norte para asegurarnos de que esta ventaja sea sólida. En verdad, James estaba siguiendo una corazonada, pero sus instintos le gritaban que siguiera adelante. Petra permaneció en silencio y continuó siguiéndola junto a su rastreador contratado. ¿Volver a meditar en silencio? Funciona para mí, chica soldado. Te voy a matar cuando terminemos. James solo pudo estallar en carcajadas. XXXXX.